El universo es diverso como su gente. Como tú. Como yo. Como el de al lado. Como quien está a 1000 kilómetros o al otro lado del océano. La diversidad sexual tiene color y tiene rostro. Tiene lugar, tiene identidad. Tiene respeto y es de defenderse. Unisexo divergente. Aquí asesoramos, orientamos, hablamos, escuchamos, aprendemos Y luchamos por los derechos humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo divergente. Iniciamos. Pues buenos días a todos y todas. Aquí estamos nuevamente con Unisexo Divergente de 11 a 12. Nos pueden escuchar en www.upab.edu.mx y en un ratito también en la página de Facebook de UPAB Radio. Ahí pueden ver el videíto que nos están tomando en este momento. El tema de hoy va a ser tanatología o duelo y diversidad sexual. Vamos a ver pues qué relación hay entre una cosa y la otra, porque es algo que fue resultado de un programa que tuvimos con aquí nuestra invitada, la tanatóloga Tere. Hola, Rosita. Rivera, y aquí pues se nos ocurrió ese día, ¿verdad? Que sería un buen tema a tratar y vamos a ir explicando de qué se trata. Entonces, bueno, también les quiero decir, como ya hemos estado ofreciendo en algunos proyectos, que tenemos un libro que se llama SIDA, Testimonio de una Madre, libro de mi autoría, que se regalará a la primera persona que nos mande un mensaje, ya sea directamente aquí a la estación de radio, al 843-3315, o a la página de UPAB Radio, en que nos comente si le parece bien el programa, si tiene algún otro tema que les gustaría que tratáramos, etcétera. A la primera persona que se comunique se puede llevar este libro de regalo. Es un libro testimonial que va con Kleenex, digo yo, pero pues puede servir. Hablando de duelos, pues este es un libro de duelos, ¿verdad? Pero también muy importante en cuanto a la cuestión de la diversidad sexual. Y también se pueden comunicar conmigo mandándome un mensaje a mi celular 2281 14 72 20. Entonces, sin más por ahora, comenzamos. Pues muy bien, aquí estamos ya al aire y más que nada lo primero que te quería preguntar, Tere, es ¿qué cosa es la tanatología? Porque es algo que pues muchos de ustedes conocen, especialmente los especialistas como tú, pero hay muchas personas, yo creo que todavía ese es un término muy nuevo o que no saben de qué se trata, ¿no? Ok, bueno, la tanatología no es un término nuevo, creo que es poco conocido, creo que es poco difundido. Y aquí en México, como muchas otras cosas, pues llegó un poquito tarde, ¿no? La tanatología es una herramienta multidisciplinaria en donde tienen que interactuar diferentes profesionales, tanto de la salud física como de la salud mental. Y esto surge en primera instancia cuando hay una pérdida por muerte. ¿Qué sucede con los sobrevivientes, ¿no? Antes se les llamaba dolientes, hoy son sobrevivientes. ¿Cómo apoyarles, acompañarlos en ese proceso, ¿no? Que en algunos casos, pues se vuelve patológico. Entonces, para que esto no sea patológico, para que esta pérdida, este duelo no resuelto se enquiste y luego surge en alguna complicación de salud física o mental, pues bueno, es que surge todo esto. Esto inicia pues desde la época medieval, cuando en algunas comunidades religiosas
tenían lugares específicos para atender a pacientes terminales. Y también está muy unido la tanatología con lo que son los cuidados paliativos, van de la mano. Los cuidados paliativos lo que hacen es en la última fase de vida, cuando tenemos ya a una persona en fase terminal, pues bueno, es quitarle el dolor, es acompañarlo, es darle calidad de vida, dignidad. Hay diversos autores con respecto a la tanatología, pero la madre de la tanatología se conoce como Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que ella es médico de profesión, médica de profesión, y posteriormente estudia psiquiatría, interesada en toda esta parte de lo que ella observa en los pacientes, porque ella cuando termina medicina la mandan con los pacientes terminales, ¿no? Entonces ella empieza a observar ciertas conductas, ciertas características y actitudes que se repiten en varias personas. De ahí ella estudia psiquiatría y empieza a hacer observación, investigación, y bueno, de ahí surge lo que sería lo que hoy conocemos como tanatología, y lo trabajamos no nada más en las pérdidas por muerte, sino que nosotros en el transcurso de que nacemos a que morimos, ¿no? Tenemos varias pérdidas en nuestra vida. Dime una cosa, si mal no recuerdo, yo leí dos libros de ella, ahora no me acuerdo sus nombres, La rueda pero de la vida puede ser. Sí, dos, y bueno, el caso es que ella habla de etapas, ¿no? Etapas del duelo. ¿Cuáles son? Estas investigaciones que ella hace la llevan a hacer una tipificación, por decirlo así, de las etapas del duelo. Primero, para explicar el duelo, hay que explicar que tenemos una pérdida, una ausencia de algo, ¿no? En donde tenemos un vínculo afectivo, etcétera, y entonces esa pérdida va a causar estragos en nosotros. De ahí, bueno, hay una elaboración del duelo. El duelo es un proceso natural, es una respuesta que tenemos como seres humanos ante la pérdida de algo o de alguien, ¿sí? Es decir, que cuando perdemos algo, es normal que nosotros vamos a entrar en estas etapas que ahorita voy a explicar. ¿Cuánto dura un duelo? No lo sabemos, para cada persona es diferente, y el duelo no es igual para todos. Depende de el vínculo o la relación que yo haya tenido con esa persona, con esa situación, es como va a impactarme, ¿de acuerdo? Las etapas de duelo que maneja Elizabeth Kubler-Ross son 5. Cuando nosotros tenemos la noticia, una mala noticia de la pérdida, primero entramos en shock. Y es una forma que tiene nuestra psique, ¿no? Que es muy sabia, la naturaleza, para protegernos de este impacto y que no quebrantemos, no colapsemos psíquicamente. Después va a venir lo que es la negación, ¿sí? En la negación nosotros vamos a rechazar el hecho, no vamos a aceptar que eso esté sucediendo. Es también como una forma de protección, es un mecanismo de defensa. Es decir, no puede estar enfermo, no se va a curar. Exactamente, no me puede estar pasando esto, no es cierto. Dios me va a ayudar, ¿no? El Dios me va a ayudar es en otra parte de la etapa, pero la negación sería no aceptar que el hecho está ocurriendo, ¿sí? En este caso, ¿no? Ahorita que vamos a ver en la cuestión de la diversidad sexual, sería cuando el hijo me revela o cuando yo empiezo a ver algunas actitudes o comportamientos que me están diciendo que ahí hay algo y yo no acepto esa situación, ¿no? Pienso que a lo mejor estoy alucinando, que es alguna cuestión ahí temporal, pero no lo acepto. La segunda etapa sería la etapa del enojo o la ira, en donde vamos a culpar a todos y a todo de lo que está pasando. ¿Y ahí es donde entra Dios? No, bueno, sí podemos también culpar a Dios, podemos culparnos de no ser buenos padres, sola, porque me podemos culpar que si, por ejemplo, esto se deriva después de un divorcio o lo que sea, pues bueno, porque la pareja, porque no, entonces ahí agarramos parejo y con todos culpamos y es una etapa de mucho enojo, y lo vamos a manifestar constantemente, ¿no? Ahorita después vamos a explicar que es importante estar consciente de cada etapa y cómo la vivimos para no deteriorar también nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Durante esta etapa de duelo. Después, en la etapa 3 sería la negociación.
aquí sí ya entra, hago lo que sea con tal de que esto no suceda. No suceda. No sea real, ¿no? Ujú. Y aquí para las personas que profesan alguna religión, pues bueno, aquí empieza la negociación con su poder superior, ¿no? O no sé, a lo mejor si yo soy consumidor de alcohol y esta situación de mi hijo o mi hija que me revela que tiene una orientación diferente a la heterosexual, pues yo soy capaz hasta de dejar de beber con tal de que tú no seas eso, ¿no? Entonces aquí es esta una negociación. manda a la Virgen que camino de rodillas hasta la basílica para que ¿no? Soy capaz de llevar a mi hijo al psicólogo que está en tal parte de Estados Unidos, ¿no? Para que le cambie esta idea de la orientación, etcétera. Gastar a lo mejor hasta los ahorros, vender la casa, yo qué sé, ¿no? Algunas personas son capaces de muchas cosas. La cuarta etapa sería la etapa de depresión, en donde entramos a una tristeza profunda por el hecho, ¿no? Nos damos cuenta ya que no lo podemos cambiar y empezamos a tener conciencia. Y aquí hay que tener mucho cuidado en esta etapa porque esta tristeza profunda, que puede ser una depresión momentánea, si llega a depresión tiene que ser atendida por un médico especialista, ¿no? Y en estos periodos puedes hasta estar medicada para la cuestión de la depresión temporalmente, pero tiene que ser bajo una observación médica y de manera temporal. Lo único que hace el medicamento es regular tu química cerebral, ¿no? Para poder estar estable y poder transitar esa etapa, que no se complique. Es muy importante la observancia en esta etapa porque de no hacerlo así y dejar que esto crezca, podemos llegar a una depresión severa y posiblemente a un suicidio. O sea, el desenlace fatal de esa etapa podría ser un suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Déjame compartir tantito. Bueno, en mi caso, no solamente fue la cuestión del hijo homosexual, sino que se murió de SIDA, ¿no? Y fue una cosa tan rápida, perdón, desde que me dijo que tenía VIH hasta que murió, pasaron 2 meses nada más. Mi duelo no fue así exactamente, hubo otras etapas. Nunca me peleé con Dios porque finalmente soy libre pensadora, pero sí le eché la culpa al padre de muchas cosas, ¿no? Yo misma dije si yo no hubiera hecho esto, ¿no? Pero sí entré en la etapa de depresión profunda, ¿no? ¿Y qué es lo que me hizo salir de eso? Unos 4 meses después de haber muerto mi hijo y yo estar un mes así en la luna y con terror de salir a la calle, ¿no? Iba porque tenía que salir, pero si no me encerraba en mi casa. Y mi hija menor me dice, mamá, me voy a ir a vivir a Perú, donde estaba su papá. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué a vivir? No, mamá, nada más por 1 año, porque quiero relacionarme mejor con mi papá, que no me he llevado bien con él, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, ya, ok. Se fue, agarró su taxi, porque yo no soy de llevar hijos al aeropuerto, en la Ciudad de México sobre todo. Se fue en su taxi, se fue. Entro a su recámara y ahí reviento, porque ahí sentí que perdía otro hijo, ¿no? Así es. Y afortunadamente mi hija había estado en terapia con una psicóloga y ahí me doy cuenta, ¿qué me está pasando? Estoy re mal, ¿no? Y agarré el teléfono, llamé a la psicóloga, hice cita. Al día siguiente llegué llorando al consultorio de la psicóloga, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué te pasa? Es que estoy muy triste, es que estoy deprimida. ¿Qué te pasa? Pues le digo, pues no sé, como no haya sido que mi hijo se murió hace 4 meses o 5 meses. Y la señora me hace así una cara como diciendo, sí. Pues no. O sea, no trabajé el duelo bien en sus etapas y me agarró esta depre, ¿no? Mira, lo que pasa es que cuando tenemos una pérdida, vienen otras, ¿no? Y en este caso que tú nos comentas, pues fueron pérdidas fuertes, ¿no? Sí. Las pérdidas se nos van, haz de cuenta, yo les explico siempre en los talleres que es como una cadenita, ¿no? Hay, dependiendo del sistema de valores y creencias de las familias, a veces no se nos permite llorar, ¿no? Hay madres que dicen, no, se murió el papá, bueno, aquí no ha pasado nada, ya le lloramos, y es una familia, por ejemplo, católica, los rituales, los 9 días se levanta la cruz y aquí no ha pasado nada.
Todo mundo a trabajar, todo mundo a seguirle dando y no se vuelve a hablar del tema y nadie llora. Entonces no se permite vivir las etapas, Claro, ¿no? claro. Expresar la tristeza, que para eso es el duelo. O sea, el duelo, ese tiempo, Elizabeth Kubler-Ross lo maneja como que es un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Algunos estudiosos dicen que son 2 años, pero pues eso no lo podemos determinar para todas las personas, porque cada uno tiene de manera diferente, lleva sus procesos, pero entonces este tiempo es importante vivirlo y expresarlo y saber que cuando tenemos una pérdida vamos a atravesar por el duelo y tenemos que vivirlo, porque si no lo hacemos, entonces ese dolor es como si lo metiéramos en una cajita, ¿no? Y se va ahí enquistando. Viene otra pérdida y lo mismo, viene otra pérdida y lo mismo, pero va a llegar una pérdida en donde tu caja ya no soporte más. Claro, revienta. Entonces eso revienta. Y cuando revienta es ahí que tenemos las problemáticas de adicciones, de suicidio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros procesos. La tanatología, esta herramienta que tenemos, que estamos empezando a difundir, bueno, yo aquí en Jalapa he hecho mucho trabajo, es muy importante porque estas herramientas y este conocimiento lo que nos va a permitir es poder resolver de mejor manera nuestras pérdidas y vivir nuestros duelos de manera consciente. No quiere decir que, bueno, ya aprendí las etapas de duelo, que ahorita nos falta la última y la voy a comentar, y ya no me va a volver a doler. No, claro que te va a doler. Ah, sí, claro. Pero ya lo vas a vivir de manera diferente. Claro. La última etapa que me falta por mencionar es la etapa de la aceptación, ¿no? Entonces, en la aceptación ya hay lo que dijeran antes, ¿no? La resignación, pero no basta con aceptar el hecho que esa persona ya no está, porque además nosotros los humanos somos muy de ver, oler, tocar, ¿no? Escuchar, y eso es lo que cuando hay una pérdida por muerte o por ausencia, que aquí en nuestro estado, ¿no? La cuestión de los secuestros y todo este asunto de los desaparecidos, ahí estamos hablando de una pérdida ambigua, de un duelo ambiguo, en donde todo el tiempo estás con la incertidumbre, y ahí difícilmente puede haber un cierre. Claro. ¿No? No hay una aceptación, siempre estás con la esperanza. Claro. Entonces no basta con aceptar, sino con resignificar, ¿no? Ya pasó esto, ya sucedió esto, ¿cómo voy a resignificar esta pérdida? Y ahí pondría, si me lo permites, pondría tu caso, ¿no? Tú vives la pérdida de tu hijo, vives la pérdida después de tu hija, o sea, fueron varias pérdidas ahí, ¿no? Decías tú, bueno, que me enteré que era gay, y luego que tenía SIDA, y luego que tenía que muere, y luego la hija que se va. Entonces son muchas pérdidas ahí. Obviamente que pues tu ser colapsa, ¿no? Pero tú resignificaste, viviste tu duelo, tu proceso en acompañamiento, que eso es muy importante también. Darnos cuenta que a veces solos no podemos o solas y necesitamos la ayuda de los profesionales. No voy a un psicólogo porque esté loco, no, porque necesito orientación. Claro, y a veces es tan simple y tan sencillo que yo creo que si tuviéramos otra percepción de lo que la psicología hace en nosotros, pues muchos estarían atendiendo su salud mental. Claro, ¿no? claro. Entonces, en este proceso de acompañamiento que tú tuviste, que fue muy valioso, tú resignificas al hacer lo que hoy haces, ¿no? Sí. Orientar a padres, apoyar a Sí. chicos, en el activismo que tú. Entonces, es una forma también de decirle a tu hijo todo lo que sucedió, lo que pasó, lo que no pude hacer contigo, ¿no? Pero es una obra ahora que hago de vida, o sea, trascendiste eso. De lo que tú trabajaste, me dio sentido lo de vida, exactamente, que es lo ¿sí? más bonito, ¿no? Me dio a sentido eso, de a vida. eso, sí, es lo que Víctor Frank llama trascendencia, ¿no? Encontrar en mí esos tesoros pero no quedármelos, ¿no? Y este dolor y esto que vivo, con la pérdida, ¿cómo lo puedo transformar? Sí. En algo que florezca, en semillas que den fruto. Aquí me fruto. haces pensar en una cosa, en la ayuda de otra tercera persona, un tanatólogo, un psicólogo,
porque yo sí leí en esa etapa de depresión y a raíz de que muriera mi hijo, leí a Elizabeth Kubler-Ross y a dos de ella y alguno que otro que habla del tema, ¿no? Y pues sí, yo entendía, pero no me cayó el 20, ¿no? Me entró la depresión de todas maneras porque pues o no estaba yo lista o necesitaba yo pues una tercera persona, ¿no? Y además había habido un proceso de mucho desgaste emocional, sí, espiritual, claro. Porque pues en el cuidado de tu hijo, ¿no? Cuando nosotros estamos atendiendo, como cuando somos cuidadores primarios de un enfermo, pues es un desgaste brutal, sí, ¿no? Entonces imagínate todo ese desgaste que hubo y finalmente pues el deceso, ¿no? Y luego ahora sí que la cereza del pastel cuando tu hija te dice me voy, pero esta parte de decir me voy también es que ella de alguna manera pues también estaba viviendo su duelo, ¿no? Sí. Y estas etapas que tú mencionas yo no lo viví así. Esta bueno, es una clasificación de las etapas, pero no significa que así deba ser, ¿no? Podemos a veces primero sentirnos tristes, después negarlo, puede ir variando, puede ir cambiando la intensidad. Y algo también muy importante es que tenemos que estar bien conscientes de cómo vivimos esas etapas y de qué están esas etapas, porque a veces podemos estar en la etapa del enojo, de la ira, y pues arremetes contra todo mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a autorregular esa emoción de tal manera que no afecte, ¿no? Y siempre se dan todas las etapas o no necesariamente, porque yo no recuerdo haber sentido ningún enojo con la muerte de mi hijo, sí con su cuestión de la diversidad sexual. Y bueno, ya nos están diciendo que vamos a corte. Perfecto. Y seguimos una segunda parte en donde ahora sí vamos a hablar de lo que es la tanatología en relación con la diversidad sexual. Hasta luego. Unisexo Divergente. Aquí hablamos de diversidad sexual en libertad. Alejandro es un loco. Bueno, Alejandro es un amante de la vida, una persona que hasta ahorita no se ha dejado de derrumbar por ninguna situación que le pase. Es alguien que ama la naturaleza, que ama la humanidad, que cree en la humanidad pese a las situaciones o circunstancias que se puedan estar viviendo. Cree todavía en la raza humana, alguien que ama a los animales y los respeta como seres vivos, que disfruta mucho viajar, a realizar cosas diferentes cada día, disfruta estudiar y disfruta mucho su parte de su licenciatura, lo que estudió, y que su hobby favorito y su pasión de la vida es el practicar yoga. Ale, bueno, hola. Sí, es que se resiste. Tiro extra, lo bajo. Naturopatía, pues es que cuando estaba, ya estaba yo practicando, ya llevaba años practicando yoga, y ya llevaba un régimen vegetariano, y dije, ¡hala! Qué padre se siente comer natural y qué energía tengo y demás. Entonces dices, pero ¿cómo puedes enfocar eso a las demás personas sin que algo ampliar un poco más? O sea, sí acepto la parte física, pero hay muchas personas que no les gusta la parte física, la parte nutricional, ¿no? Yo no sabía que existía naturopatía, o sea, pues no. Entonces, cuando estoy checando en la página, en el portal de UPAV, naturopatía, y comienzo a revisar todo lo que tenía, pues rápido me puse en contacto, ¿no?
Cuando encontré naturopatía, sí, la palabra me cuadró. No sabía ni idea, o sea, de que existía aquí en Jalapa una carrera como tal. O sea, yo pensaba que había puros diplomados, puros módulos, para las terapias, pero no como tal una licenciatura. Entonces, Aquí cualquiera que sea tu preferencia, todo es incluyente en Unisexo Divergente. Hemos regresado para continuar hablando de los temas que engloban a la diversidad sexual por UPAP Radio. Pues aquí estamos de vuelta y bueno, para recordarles que nos pueden ver en el video en Facebook, en la página de UPAP Radio, ahí sale el video, ya debe estar subiéndose en este momento. Y también recordarles que la primera persona que llame o mande un mensaje aquí a la radio, al 843-3315 o a la página de Facebook de la radio, pues se puede llevar este libro de mi autoría que precisamente viene hoy muy al caso leerlo por el tema que estamos tratando, ¿no? Y igualmente si me quieren mandar un mensajito a mi WhatsApp, mensaje por favor, no llamada, si es llamada no contesto, 2281 14 7220. Y bueno, también tengo la página de Facebook del grupo Jalapa LGBTI, Jalapa con X, y bienvenidos ahí si quieren hacerse miembros de ese grupo que es puramente informativo, no de ligue, hago la aclaración. Y bueno, esos son los recordatorios y en este momento pasamos ya a hablar, a ver que Tere nos diga qué relación hay o cómo relacionas la cuestión de la tanatología, los duelos, con la diversidad sexual. Bueno, cuando me invitaste a este programa, lo primero que vino a mi mente es como cuando, basado en mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Cuando mi hija me revela su orientación o que hay un cambio ahí, me puse yo a analizar y dije, bueno, es que hay una pérdida del ideal del hijo o la hija heterosexual. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la mayoría somos educados en estos modelos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que está dentro de lo que sería normal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que entre comillas, ese, uh-huh, es un término erróneo, pero bueno, somos educados en esta dicotomía del bueno, malo, ¿no? Uh-huh. Luz, obscuridad, ¿no? Uh-huh. Entonces acá sería hombre-mujer y los roles que tienen y pum, pum, ¿no? Uh-huh. La construcción de género y se acabó. Entonces, ¿qué pasa cuando evidentemente tener un hijo siempre va a conllevar expectativa de ese hijo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando ese hijo sale de esa expectativa? Un caso muy simple sería cuando yo tengo el ideal de que mi hijo sea profesionista, uh-huh, y quizá a él no le gusta la escuela, ¿no? A él le gusta un oficio, uh-huh, carpintería, por ejemplo, y es bueno haciéndolo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una orientación que no es la heterosexual? ¿Cómo impacta esto en los padres, no? Y entonces aquí pues abordaríamos las etapas. Uh-huh. Primero hay una negación, como lo explicábamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no puede ser así, estás confundido, es cuestión de moda, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero no es real. Uh-huh. Tienes que experimentar para saber si ¿no? Uh-huh. Si realmente te gusta. Es un chico joven, gay, ¿no? Eres muy chiquito para saberlo. Exactamente, ¿no? Ya cuando seas más mayor, a ver si es cierto, ¿no? Esta cuestión de la madurez, ¿no? Uh-huh. Y ya empezamos a meter cosas ahí. Entonces hay una negación del hecho. También, pues podemos estar muy enojados, uh-huh, o enojadas, ¿no? Como mamás. Hasta con uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Hace rato tú decías, bueno, es que a lo mejor yo no estaba enojada con la muerte de mi hijo. El enojo en la etapa de duelo es más que nada un mecanismo de defensa como protección al dolor. Uh-huh. No nos gusta experimentar dolor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues encubrimos ese dolor, esa fragilidad
de alguna manera que a veces nos enseñan, no puedes llorar y no puedes demostrar que tienes dolor porque eso es debilidad, que estés triste porque eso es debilidad. Entonces muchas veces nosotros enmascaramos ese dolor con el enojo. Y por ahí hasta hay un cuento que narra muy bonito Jorge Bucay, en donde platica, ¿no? Cómo es que la ira y la tristeza se van a nadar a un río y que se desnudan, y cuando regresan una toma la ropa de la otra, y entonces vamos así por la vida, ¿no? Mostrando esta cara de enojo como protección a mi dolor. Claro. Y eso es lo que hacen los padres cuando se enteran, y entonces dicen por ahí, ¿no? Los papás, cuando el hijo sale del closet o la hija, los papás entramos al closet. Porque son mis temores, porque es también esta parte de socialmente, familiarmente, qué va a suceder cuando sepan que mi hijo tiene esta orientación. Y es en esa etapa donde viene, porque lo he visto en muchos papás, y bueno, lo viví yo también, el echarse culpa uno al otro, es en esa etapa. Si tú lo hubieras llevado al fútbol, le decía yo a mi marido, ¿no? Si hubieras estado más al pendiente de él y no tanto trabajar, sino, pues no hubieras sido gay, ¿verdad? Y no sé mi marido qué culpas me ha podido echar, porque fue muy prudente y no me echó ninguna culpa, pero sí, ahí que las habrá pensado seguro, ¿no? Ahí entra, ¿no? Y entra lo que platicábamos hace un rato, esta parte de la construcción de los estereotipos de género, ¿no? O sea, el niño tiene que jugar fútbol, tiene que jugar rudo, y para que reafirme su hombría, ¿no? Y la niña, ¿no? Pues no, ella tiene que hacer cosas más delicadas, sonreír, nunca levantar la voz, jugar con muñecas, siempre estar bella, ¿no? Entonces, en esta etapa de enojo, podemos recurrir a eso, pero porque si te das cuenta, entonces estamos enmascarando realmente nuestro dolor. Y es una forma también de no querer aceptar el hecho, ¿no? Entonces aquí se maneja mucho la culpa. Elizabeth Kubler-Ross, precisamente una de las cuestiones de la tanatología, ella dice, esta herramienta tiene que servir para que los familiares, para que la persona que está a punto de morir, los familiares y el personal médico no experimenten culpa, no experimenten sufrimiento psicológico. ¿Sí? La culpa es algo que, bueno, en estos procesos de duelo es bien difícil de construir, ¿no? Porque nos aferramos a algo, es como una anclita y no lo queremos soltar, ¿no? Además que vivimos en una cultura culpígena, ¿no? Así es. Que es pues viene hablábamos también de la religión judeocristiana mucho con la cuestión de la culpa. Hablábamos también hace un rato, antes de entrar al aire, del sistema familiar. Nosotros, ya de generaciones atrás, traemos ya introyectado qué es lo que es ser un buen hijo, ¿no? Entonces, cada familia tendrá su definición de qué es lo que es ser un buen hijo. Aparte, socialmente también te marca, ¿no? Claro. Que seas estudioso, que estudies la carrera que tus papás quieren, que seas un buen hijo, que los proveas, que, bueno, una serie de características, que no tomes, que no fumes, que casi seas célibe, que lleves a la novia de tal o al novio de tal, ¿no? De familia, de buena familia, de buena familia. Y entonces toda esta construcción viene de generaciones atrás. Cuando formamos una nueva familia, papá y mamá pues traen esta cuestión de sistema de valores y creencias familiares, y entonces ellos van a crear una nueva en esa familia, ¿no? Entonces ambos depositan en el hijo todo lo que debiera ser, todas las expectativas. ¿Qué pasa cuando esas expectativas no se cumplen? Y en este caso, si hablamos de familias tradicionales o de familias en donde el machismo está muy arraigado, o muy religiosas también, o muy religiosas, ¿no? Muy religiosas, ¿qué sucede, no? Cuando hay esta revelación de los hijos. La tragedia. Y entramos en el proceso de duelo. Es importante en este proceso de duelo, ya explicábamos la negación, ya explicábamos el enojo. En
en la negociación es muy importante porque aquí luego sí los papás y las mamás pretendemos que esa orientación cambie a costa de lo que sea, Sí, ¿no? sí. Y podemos afectar seriamente pues el ser de nuestro hijo, la unicidad, ¿no? Y a la unicidad yo le llamo emociones, sentimiento, toda tu estructura psíquica, emocional y espiritual se ve dañada cuando alguien pretende, ¿no? Cambiarte, no aceptarte, cambiarte. Uh-huh. Entonces aquí vemos que luego, no, pues es que lo voy a llevar al psicólogo porque está desorientado, Uh-huh. ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente a veces hay colegas que se prestan a esas situaciones, ¿no? Que pues tache ahí. Y en este sentido, pues que ese es el programa que hicimos la vez pasada, la semana pasada, es todas estas instituciones que dicen que les van a curar la homosexualidad, uh-huh. ¿no? Y todas estas concepciones erróneas que hay al respecto, ¿no? O en el caso de familias religiosas, fanáticas, en donde, bueno, te voy a llevar con el padre o el sacerdote o el cura, o aquellas mamás o papás que te vamos a llevar a hacer una limpia y ¿no? Entonces recurrimos a muchas situaciones que eso daña profundamente a nuestros hijos, ¿no? Claro. Y a la hija. Entonces en esa etapa de la negociación también hay que tener cuidado. Y en la etapa de la tristeza, pues bueno, hay tristeza, sí, porque se pierde este ideal que yo tenía. Pero creo que aquí es muy importante también trabajar el desapego. El hijo no es mío, la hija no es mía, no es de mi propiedad. No viene a cumplir mis expectativas, no viene a cumplir lo que yo quise ser y no pude ser, ¿no? Ese hijo, esa hija viene a cumplir una misión que él tendrá que descubrir. Yo como papá, yo como mamá, lo que voy a hacer es guiar, orientar, es ir viendo qué habilidades, cuáles son sus gustos, qué aptitudes tiene, irlo encauzando, ¿no? A lo mejor desde niño, platicábamos también en el programa pasado, pues que si la música, que si, ¿no? Que si las artes, que si el deporte, que si él te dice me gusta esto. No, pues a mí me gusta la música, pero a la mamá le gusta el fútbol, ¿no? Y pues como es más fácil y le gusta el fútbol, lo lleva a fútbol al niño. Entonces, ahí hay que tener desde pequeños mucho cuidado en ir encauzando y darles esa libertad que ellos tienen, ¿no? Sí, pero y además es que aparte de todo lo que estás diciendo, que está estupendo, tenemos la presión social. Así es. De que la homosexualidad es algo aberrante, es algo malo, entonces, ¿cómo mi hijo va a ser un ser despreciable? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la abuelita? ¿Qué va socialmente? Y ahí entra mucho el miedo. Socialmente, ¿qué va a pasar con él? ¿Le van a dar una golpiza? ¿Los van a agredir? Hay mucho miedo. Sí, hay mucho miedo, pero también este miedo, ya hace un momento comentábamos, más que el miedo a lo que el hijo vaya a vivir afuera. Esta es una parte como de enmascaramiento del miedo, de mis propios miedos, como persona, como mujer, como papá, como mamá, ¿no? Como persona. Para mí, ¿qué es la homosexualidad? ¿Cómo lo he vivido? ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he introyectado? Y entonces son mis propios miedos. Yo tendría que trabajar esos miedos para poder hacer un acompañamiento de mi hijo en este proceso, ¿sí? Porque tenemos que acompañar a los hijos, ¿no? Claro. Ahorita estamos hablando del duelo de los padres, pero ¿qué pasa con ese hijo? Claro, ellos también están sufriendo su propio duelo porque no son lo que la sociedad espera de ellos o mamá y papá esperan de mí. Eso es otro, su propio duelo, ¿no? Sí. Entonces aquí es el duelo de mi expectativa, de este hijo que yo quería que fuera, o tenía esa expectativa, o creía, o debía ser heterosexual, y resulta que hoy no lo es, ¿no? Y es aceptación de este hijo que sí es. Entonces estamos viviendo en ese doble, esa doble situación, ¿no? Y bueno, aceptar al hijo, a veces yo he escuchado, ¿no? Pues es que yo ya lo acepté porque ya fui a la marcha gay, yo ya lo acepté porque ya fui a un antro gay, yo ya lo acepté porque, ¿no? Ya convivo. Pero pues eso no es
aceptación total, ¿no? No, claro. Sí. Aceptación total es que si tu hijo decide vivir con su pareja, pues bueno, es como cualquier otra pareja, Claro. ¿no? Hay que aceptar a la pareja, hay que presentarla tal cual es, no decir pues la amiga de mi hija, ¿no? Ujú. No, pues es la pareja de mi hija, ¿no? Sí. O incluso que me tocó ya alguna mamá, yo ya acepto totalmente a mi hijo, no sé qué. Le digo, ya lo aceptan. Entonces, si tu hijo llega con su novio y se sientan a ver televisión y de pronto tú estás ahí delante y ellos se dan un besito en la boca, un picorete, nomás, no, nada de apasionamientos, ¿no? Nada más. Y dices, ay, no, eso no podría soportarlo. Le digo, pues entonces todavía no has llegado a la aceptación o al respeto total, tienes que seguir trabajándolo, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, porque pues no hay una aceptación parcial, ¿no? Tiene que ser una aceptación total del, del hijo, de la hija, de su forma de vivir, de su forma de ser. Y que además eso no cambie nada a otras cosas. No. Esto que mencionabas tú, la sociedad siempre va a recriminar a los padres, ¿no? O los padres sentimos, yo al menos en el momento que me enteré de mi hija sí sentí esta parte de, pues, ¿y qué hice mal yo, no? O en qué fallé, o pues no es que como hubo una separación, pues a lo mejor fue por eso, porque nos separamos y empiezan ahí. Sí, y en el caso tuyo, que es tu hija, o sea, Ajá. en que fallé yo como rol de mujer. Así es. Lo percibí yo en el caso de mi marido, que yo sentí que se sentía haber fallado en su rol de hombre, ¿no? Para Así su es. hijo, ¿no? Y entonces en eso tenemos que trabajar de manera personal para darnos cuenta que, pues bueno, mi trabajo como madre lo hice. Ya las decisiones que tome mi hija, pues es su vida y tengo que respetar, claro. y aceptar. Y como te decía hace un rato, no sea trascender eso, trascenderlo como resignificando esto, ¿no? Que a lo mejor en su momento pudo ser doloroso, pudo ser, ahora ¿qué estoy haciendo? Pues estoy sentada aquí hablando de estos temas, ¿no? Aceptando a mi hija tal cual es. Por cierto, le mando un saludo y también a su pareja, que espero que me estén escuchando, ¿no? Y trabajando, ¿no? Trabajando con otras madres que a lo mejor no se atreven a salir del closet, pero ahí estamos, ¿no? Porque también en este proceso, si nosotros como padres no le ponemos empeño a trabajar el duelo, la aceptación y la resignificación, nuestros hijos, nuestras hijas están sufriendo. Claro. Y eso, el rechazo, puede llevarlos a un suicidio. ¿No? Así suena crudo y suena fuerte, pero esa es la realidad. Sí. Si no trabajamos en ello, en la aceptación, estamos ahora sí que en contra de la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Y no solo, yo diría ir un poquito más allá, y no solamente es aceptarlos y respetarlos, sino admirarlos. Así es. Porque son muy valientes de andar saliendo del closet dentro de esta sociedad conservadora que sigue siendo. Hemos avanzado, pero falta mucho, y desgraciadamente ahora tenemos una tendencia derechista, fundamentalista, conservadora, peor, ¿no? Entonces realmente son chicos y chicas muy, muy valientes para decirlo abiertamente, ¿no? Sí, y yo creo que también esto viene a sanar el sistema familiar, porque por ejemplo en el caso de nosotras, pues de ambas familias, tanto de papá y mamá, pues había familiares, ¿no? Con orientación diversa, pero no salieron del closet. Eran de esos secretos a voces, ¿no? Y entonces cuando sucede lo de mi hija, ella abiertamente lo dice, va, presenta y todo, ¿no? Entonces yo así como que decía, a ver, espérame, ¿no? O sea, vas muy rápido, pero yo le decía, no es que de esta manera también vienes a sanar el sistema familiar, ¿no? Claro. Y entonces a ser admirada y vista, pues diferente, porque de esas personas que no se atrevieron a hacerlo, a decirlo. Valentía. Exactamente, ¿no? Para entonces, hacerlo. Eso también es resignificar los sucesos, ¿no? Y ver cómo estas situaciones podemos sacarle lo bueno, ¿sí? Y aquí ya nada más quisiera hablar de algo que es bien importante, que es cuando hay una diferencia, y en este caso la diversidad sexual,
se ha considerado durante mucho tiempo como una diferencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una diferencia? Bueno, si yo no arreglo esa diferencia, puede derivar en un desacuerdo. Si ese desacuerdo no lo resuelvo, puedo empezar a descalificar. Y cuando ya hay descalificación, también viene la denigración. Si yo no paro ahí, va a venir un desprecio. Y posteriormente, ante ese desprecio, puedo bien o dejar la relación, dejar a la persona, en este caso al hijo, a la hija con la que tengo la diferencia, porque no está dentro de mi esquema la diversidad sexual, sino solo la heterosexualidad. Puedo fracturar esa relación. Claro. Puedo echar a mi hijo o hija de la casa, ¿sí? Cosa muy común. Cosa muy común. Y bueno, a veces para algunos chicos, si tienen desarrolladas ciertas fortalezas, quizá eso sea lo mejor, ¿no? Pero para algunos otros no. Ahora sí que los dejamos a la deriva y bueno, ahí ya pueden suscitarse muchas otras situaciones. O bien también me puedo quedar en esa relación sin aceptarlo, pero me quedo para dañar a la persona. Sí, para recriminarle, para decirle todo el tiempo estarle echando en cara que porque él hizo, porque él dijo, porque él es así, yo sufro, yo soy la víctima, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto pues obviamente nos lleva a una discriminación constante, ¿no? Exacto. Y era lo que decía yo, o sea, estamos fracturando el ser de nuestros hijos a cada comentario, a cada mirada, a cada chiste, a cada situación de agresión que va minando su ser, ¿no? Por no ser aceptado. Y además fallando nuestra figura materna-paterna, porque Así bueno, es. si desde chiquitos, cuando son chiquitos y se raspan una rodilla, ven acá, yo te cuido, mamá siempre te va a cuidar, ¿no? Pero cuando llega la situación de que el niño dice, yo soy diverso, te rechazo. Entonces, es una incongruencia total con mi misma persona, no solo ante los ojos del hijo, sino ante mi propio yo, o sea, eso me va a causar daño a mí misma, ¿no? Claro. Yo pienso, ¿no? Aunque no esté consciente, me va a carcomer el alma porque estoy actuando en contra de lo que siempre le dije que iba a ser yo, ¿no? Como mamá. Así es, pero aquí a veces pesa más esta cuestión social, cultural, familiar, del deber ser, ¿no? Y casi siempre actuamos en el deber ser para ser aceptados. Así es. Estamos buscando todo el tiempo la aceptación. Entonces aceptamos muchas cosas con tal de ser queridos, vistos, protegidos. Entonces nuestro papel como padres es generar y madres es generar estos factores protectores hacia nuestros hijos, no importa la edad que tengan. Digo, mi hija tiene 22 años y aún así, pues bueno, ella tiene que sentir un apoyo, un factor de protección por parte de sus papá y mamá, ¿no? Entonces, aunque tengan 40 o 50. Así es, sí, ¿no? Entonces, si nosotros no generamos estos patrones de protección, que somos las figuras de amor, las primeras figuras de amor para nuestros hijos, entonces si nosotros no somos, ¿quién? ¿No? Y después es que los chicos, si es esta parte de que pues te echo de la casa y te vas, pues los dejamos vulnerables a cualquier cosa, sí. ¿no? Tengo entendido que muchos niños de la calle esa ha sido su situación, ¿no? Y entonces, ¿en qué termina? Una drogadicción espantosa, buenos para nada, no salen adelante, no tienen educación. Pues entonces, si bien les va a salir adelante y si no, pues pueden contraer SIDA, pueden ¿no? caer en la delincuencia organizada para diversas situaciones, ¿no? Algunos pues llegarán a una edad adulta, muchos se quedan en el trayecto. Entonces es pues decirle no a la vida cuando tú rechazas a tu hijo. Así y decirte no a ti misma, a ti mismo, ¿no? Así es. Porque ese hijo, pues en algún momento fue producto de un amor, de algo, ¿no? Y pues decir no, rechazarlo, pues creo que está bastante ahí cuestionable para nosotros los padres, que tenemos que hacer un trabajo personal y revisar qué es para mí la diversidad sexual, ¿no?
No, yo les diría a las mamás y los papás, cuiden mucho de no hacer Así eso, es. porque realmente no solo van a ser infeliz al hijo, es que ustedes nunca van a ser felices, nunca van a estar tranquilos si botan Así un es. hijo a la calle, si no se preparan, si no se reeducan para entender. O si ese hijo termina suicidándose. O hija. Exactamente, ¿no? Pues estamos ya al final del programa, se pasó muy rápido, pero aquí estamos y bueno, pues nos despedimos anunciándoles el tema de la siguiente sesión. Va a ser la cuestión del bullying por homofobia, o sea, el acoso escolar específicamente por homofobia, lesbofobia, transfobia, todas las letras, ¿no? Y voy a tener la compañía del psicólogo Julián García, a quien ya ustedes conocen. Y bueno, este tema del bullying por homofobia, pues diré así, entre comillas, que es mi especialidad. Así que, y nuevamente, pues les recuerdo que llamen al programa o escriban en la página de Facebook del programa con algún comentario. Al primero que lo haga se le regalará el libro con mucho gusto y con mucho cariño de mi parte, con esperanza de que les guste. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Adiosito, bye. Bye. Unisexo Divergente. Lo hemos platicado de lo que somos y de cómo somos. El ser único, auténtico, respetando nuestro ser, nuestra identidad y la preferencia en cómo queremos dirigirnos y expresarnos. Esto fue Unisexo Divergente por UPAV Radio. Te esperamos en la próxima emisión.